El grupo 1 de electrónica de potencia presentará el proyecto de rectificadores trifásicos controlados por SCR. Eh, bueno, el proyecto que elegimos es un circuito semicontrolado porque en pruebas monofásicas vimos que tenía un comportamiento muy similar y el semicontrolador un poco más sencillo de hacer porque nos ahorramos un poco de circuitería, de control. Este semicontrolado se compone por 3 SCR y 3 diodos puente. Funcionarían como unos diodos normales que nos otorgarían solo la parte positiva de la señal. Este sería de onda completa. Está compuesto por 3 fases o 3 señales senoidales que representan a la señal de la red, ¿no? Como podemos observar, están a 170 voltios pico y RMS sería 120 voltios, que representa el voltaje que está en nuestras casas, a una frecuencia de 60 Hz. Cada fase está desfasada 120 grados una de la otra. Em, bueno, como podemos observar, se compone de 3 resistencias de protección hacia los subcircuitos de control. Los mismos funcionan de la siguiente manera. Tenemos una configuración de oscilador de relajación del UJT controlado por un potenciómetro o resistencia variable que nos controla la cantidad de corriente que pasa y asimismo el ángulo de disparo del SCR. Y aquí se ve que se conecta al gate 1 del SCR ya visto en la parte superior. Eh, ¿Cómo funcionaría? Porque si la señal le proporciona corriente alterna, se rectifica con un diodo Zener para tener señal continua y poder trabajar con nuestro circuito de control sin que se dañe. Estos nodos que dicen SSRC están conectados a la parte superior de los SCR como para una forma de un ciclo de corriente o de sensado para comparar la entrada con respecto a la salida y la corriente de gate de las variaciones se representan en este común. El osciloscopio de la parte de la fuente nos mide la fase, nos sensa las fases A, B y C y la señal D en verde sería la salida del SCR sin carga, obviamente. Los 3 SCR, el circuito de rectificador, se conecta en una línea común a la carga. Bueno, la carga está subdividida en una carga LRL, puede ser totalmente resistiva, como se ve aquí, o puede ser con inductancia. También tenemos un importante diodo, un diodo de libre circulación. El mismo lo que hace es que permite descargar las tensiones negativas dentro del circuito, producidas por las inductancias, como podemos observar aquí. Eh, este osciloscopio nos da las señales AB de las fases normales, la C es la señal de la corriente en la carga o de las tensiones, ¿no?, en la salida, y la D de la salida del SSR, que sería la misma de aquí porque es una sola línea común, ¿verdad? Este capacitor solo lo agregamos para una prueba al final, para ver el efecto de la capacitancia sobre el circuito y cómo afectaría en la potencia. Pero en la vida real, esto solo se ve prácticamente en circuitos monofásicos que necesitan la ayuda de un capacitor, pero actualmente en el circuito rectificador controlado, semicontrolado no es necesario colocarlo, porque, y menos si es trifásico, nos puede ocasionar problemas. Ya está explicado los subcircuitos, funcionamiento general. Ahora vamos a la prueba de las señales. Corremos el circuito. Ok. Aquí los potenciómetros están al 100%, lo que indican que
permiten poco paso de la corriente, o sea, están a 10K, casi no pasa corriente, se puede observar unos pequeños ángulos de disparo aquí en la señal. O sea que no se va a conducir mucho. Esto lo vamos a observar directamente en el volamperaje del medidor, ¿no? Tenemos solamente 1.70 promedio de volamperios. Es algo muy pequeño, sería casi algo ínfimo, ¿no? Ahora vamos a probar a medida. Bueno, esto sería solamente con una carga RL, ¿no? Tenemos la inductancia más grande. Entonces, ¿qué sucedería si yo aumento el ángulo de conducción o de disparo? ¿Qué sucede? Como al tener inductancia, ya vemos una deformación en la señal de la corriente, en la resistencia o en la carga con respecto a la del SCR. Esto es un efecto que causa la inductancia. Entonces, en realidad se coloca para que la corriente sea un poco más estable y sea más suave al momento de interactuar con el motor. Recordemos que como la inductancia se opone a cambios bruscos de corriente, ella libera ciertos picos negativos al funcionar en el circuito. Bueno, vimos que también se disminuye un poco. Bueno, no hemos hecho cambios, pero ahora vamos a ver que aumenta la potencia cuando disminuye la inductancia. Ahora vamos a quitar el diodo para ver qué sucede. El diodo de libre circulación o volante, como se le conoce que en, en la información que buscamos, quitamos y qué sucede. Hay picos negativos de corriente. Por ejemplo, los picos positivos en el SCR entregados sería de 127 voltios, pero los picos negativos son de 32 voltios. Sería un porcentaje alrededor del 5%. No, en realidad es más. Bueno, tiene un voltaje negativo, lo que se soluciona colocando un diodo volante. Solamente se colocaría la parte positiva de la señal. Como se puede observar, es un rectificador de onda completa positiva solamente. Si hubiésemos tenido los 6 SCR, lo único que iba a suceder es que podía enviar potencia a la carga y recibir potencia a la carga. En este caso solamente podemos entregar energía a la carga con el mismo. Ahora vamos a disminuir la inductancia a ver qué sucede. Vamos a reducir la inductancia y como vemos, la carga se está comportando como lo que se espera o el ángulo de disparo del SCR, pues no se varía y cuando está completamente resistiva es igual, o sea, está en fase con el SCR, no se ve ninguna diferencia. Como podemos observar, acá también, acá bueno, es que acá no se aprecia la carga, acá solamente es el ángulo de disparo del SCR. Vamos a observar que aquí están en fase, o sea que es un comportamiento adecuado para un circuito. Entonces vamos a variar el ángulo de disparo para comprobar que sí funciona. Al variar, vamos a aumentarlo a 11%, a disminuirlo bastante. Lo ponemos a un 10%, lo aumentamos a un 10%, ¿cierto? Para que estén todas. Bueno, esto que estoy haciendo en la vida real no se realiza, ¿no? Porque este proceso es realizado por un controlador digital y es más efectivo, obviamente, porque se controla las tres fases a la vez. Aquí tengo que mover cada fase independientemente en los ángulos de disparo. Entonces allá solamente con un solo aparato se logra controlar todo uniformemente y se evita lo que sucedería aquí. Pues por ejemplo, si yo aquí dejo un ángulo de disparo elevado y en la otra fase no, lo que va a ocurrir es un desbalance en el circuito y si yo tuviera un dispositivo de protección digital, ¿no? Que sense la carga con respecto a la fuente, va a notar un desbalance en la fase, en una de las fases, o dos, depende, y se va a desconectar del circuito. Eso es lo que sucedería. Ya vimos que al variar el ángulo de disparo, lo que sucede, ¿no? Ahora vamos a probar el efecto de la capacitancia en el circuito. Como vemos, estamos trabajando a un nivel de casi máximo
de conducción nos ofrece 184 volamperios. Ahora, ¿qué sucedería si agregamos un capacitor? Obviamente la corriente se dispara y nuestro circuito tiene un comportamiento bastante distinto. Como vemos, empieza a conducir a los 158 voltios y llega al voltaje pico, casi al 100%, ¿no? Los capacitores lo que hacen es que aportan más energía al circuito, debido a que la carga estaría recibiendo la energía original que nos brinda el SCR o la fuente, en este caso, y se le agregaría la carga que se almacena y se descarga, o sea, se libera ese pico o una descarga de energía que nos brinda el capacitor, que nos ayuda a aumentar en sí la potencia, o sea, nos entrega más potencia el circuito, pero esto no se utiliza en circuitos generalmente trifásicos, porque en lo que se estuvo investigando no era de muy útil, porque además de la ventaja esa, lo que traía desventaja, ¿no? Porque el comportamiento del circuito iba a ser un poco extraño y podría dañar ciertas partes o las máquinas. Ahora lo volvemos a desconectar y ya el circuito vuelve a la normalidad con un ángulo de conducción. Ahora vemos que es cuando está casi al 10%, está al 10%, empieza a conducir a los 20 voltios. A los 20 voltios, exactamente. Así que bueno, esta fue la explicación del circuito. Por último, vamos a darle stop y a conectar el motor, a ver qué sucede y comprobar que si estamos moviendo algo, porque gracias a Proteus podemos comprobar que se está cumpliendo con lo que se requiere, que es mover una carga. Aquí está totalmente resistivo. Vamos a ver cómo funcionaría. Bueno, como está a la máxima conducción, vamos a ver a cuántas RPM llega. Está casi al máximo de conducción, está subiendo rápidamente sus RPM. Vamos a ver. Aquí vemos que ofrece 82, estable, casi estable, 81, 82 volamperios. Y el motor a 539 revoluciones por minuto. Como vemos que él está al 50% de sus propiedades, así que trabaja 120 voltios DC. 120 voltios DC, es un motor de DC, como se ve en sus características. Aquí está motor DC, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede con las RPM si aumentamos o no sucede nada, la inductancia. Como se puede observar, se altera la señal de corriente, pero se mantiene, disminuye muy poco en realidad las RPM, por tanto la potencia. O sea que se podría decir que el circuito trabaja prácticamente en estabilidad y con la corriente más aceptable para el motor. Pero esta práctica se realiza en casos especiales. Así que con este procedimiento se pudo comprobar la efectividad de nuestro circuito controlando una carga, primero resistiva RL, eh, y luego un motor real, entre comillas, es lo que nos puede brindar el simulador Proteus. Así que ya se comprobó el funcionamiento y al variar la carga, cómo afecta al SCR, la conducción, a la carga, pues como en realidad afecta a la carga y cómo se compara contra el SCR en la gráfica de nuestro circuito. Aquí, bueno, y nos despedimos de este video. Vamos a volver a ponerlo a su valor al 100% para ver qué sucedería. Ya su ángulo de disparo baja bastante y como vemos está cero en la línea de referencia. Aquí es porque se está estabilizando el SCR y ya saben que un simulador utiliza iteraciones para funcionar y mientras movemos los potenciómetros él debe ajustarse acá en el. Estos serían los ángulos de disparo con la
los ángulos de conducción mínimos, lo que bajaría mucho la potencia. El circuito, el motor, como vemos, se está disminuyendo su velocidad. Esta es una de las ventajas del simulador que puede representar en la vida real lo que sucedería, ¿no? Al disminuir mucho la potencia entregada, se disminuye la velocidad, va disminuyendo poco a poco y mantiene en estabilidad. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.